Prepara la mejor ensalada con solo 6 ingredientes. Bueno, pues vea, hoy le tengo una receta que está de locos. Primero que todo, vamos a necesitar una zanahoria mediana. La zanahoria es de esas verduras que uno a veces no le da tanta importancia, pero vea, es una fuente impresionante de vitamina A, que ayuda un montón para la vista, la piel y hasta para mantenernos con energía. Y además da ese color naranja tan bonito que le va a dar vida a nuestra ensalada. Vamos a lavarla muy bien, pelarla y luego la vamos a cortarla en láminas delgadas y luego la cortamos en cubos pequeños. Ponemos a cocinar la zanahoria con una cucharadita de sal. Esto lo haremos durante 6 a 8 minutos. Me gustaría que te suscribas porque aquí tenemos recetas para todos los días y para todos los gustos. Son preparaciones fáciles, económicas y con mucho sabor. Todos los días compartimos ideas nuevas para variar el menú. Hay opciones saludables, sin azúcar y aptas para todo público. Qué alegría que hagas parte de este canal. Ahora, vamos con medio pimiento verde. El pimiento es de esos ingredientes que refrescan y le aportan a la ensalada un saborcito medio dulce y medio fresco que a mí me encanta. Este también lo lavamos muy bien. Le quitamos las semillas y las venas blancas de adentro para que no amargue y lo vamos a cortar en tiritas delgadas y luego en cubos muy pequeños. Seguimos con una manzana verde, que es la que le da ese toquecito ácido y jugoso que va a hacer que todo resalte más. La manzana verde, además de ser deliciosa, ayuda con la digestión, refresca y tiene mucha fibra. La vamos a lavar. Le quitamos el corazón con las semillas y la cortamos en cuadritos pequeños para que se integre bien. Un truquito es echarle de una vez un poquito de jugo de limón encima para que no se ponga oscura y se mantenga bien bonita y fresca. No te preocupes por anotar todo a la carrera, que los ingredientes te los dejé escritos ahí abajito en la descripción, para que te sea más fácil cuando la vayas a preparar. Todo está bien explicadito. Entonces, ¿cómo vamos a armar la ensalada? Muy sencillo. Cogemos un bowl grande y bonito y ponemos la zanahoria, la manzana verde y el pimiento verde. Para finalizar, como aderezo agregamos el jugo de un limón, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Mezclamos todo con cariño, despacito, para que los ingredientes no se maltraten, pero que sí se junten bien. Y ahí ya tenemos nuestra ensalada lista, fácil y rápida, pero llena de beneficios y sabor. Lo mejor de todo es que la podemos disfrutar en cualquier momento, como entrada antes del almuerzo, como acompañante de un pollito asado, de un pescadito o incluso para comer sola cuando queremos algo ligero y refrescante. Así que ya sabe, anímese a prepararla, hágale pues que esto no se demora nada y el resultado es una ensalada deliciosa, nutritiva y muy fácil de hacer. Si la prepara, me cuenta en los comentarios cómo le fue, qué le pareció, si le hizo algún cambio o si le agregó algo más, porque siempre es bueno aprender de las ideas que cada uno tiene en la cocina. Y vea, no olvide dejarme un me gusta en el video, compartirlo con la familia o con los amigos que también disfrutan de recetas frescas y saludables. Descubre la ensalada más exquisita y saludable con pocos ingredientes. Bueno, pues vea, hoy le tengo una receta que está muy fácil, muy fresca y muy saludable. Entonces arranquemos. Primero, mire el pepino europeo, que es más largo, más delgadito y con la cáscara más suave que el común. Entonces uno se lo puede comer tranquilamente con todo y cáscara porque es rica en fibra y ayuda a la digestión. Además, el pepino es pura agüita, o sea que lo hidrata a uno, ayuda a refrescar el cuerpo y es buenísimo para mantener la piel bonita. Hágale pues, lo primero que hacemos es lavarlo bien bajo el chorro de agua, nada de dejarlo por encimita, hay que restregarlo bien para quitarle cualquier suciedad. Ya con esto listo, le retiramos las semillas y lo cortamos en rodajas delgaditas, que queden bien finitas para que la ensalada se vea elegante y se sienta ligera. Con aprecio te invito a suscribirte, porque este canal está lleno de recetas frescas y muy sabrosas. Todos los días compartimos algo nuevo, fácil y delicioso. Vas a encontrar opciones saludables, económicas y aptas para todos. Hay recetas sin azúcar y pensadas hasta para diabéticos. Qué alegría sería tenerte aquí acompañando este proyecto. Ahora, seguimos con la cebolla morada. Esa que le da un color espectacular al plato. Vea pues cómo resalta el moradito en la ensalada. Y además aporta un sabor más suave y dulzón que la blanca. La cebolla morada también tiene beneficios. Ayuda a mejorar la circulación, es antiinflamatoria y hasta refuerza las defensas. Entonces vamos a pelarla, la lavamos un poquito y la cortamos muy finamente. Si usted quiere que quede más suave y no tan fuerte el sabor, puede dejarla un ratico en agua con limón o con vinagre. Eso le baja la intensidad y queda mucho más rica. Ahora vengamos con la menta fresca.
Esa menta es la que le da a la ensalada ese toque refrescante que apenas uno lo prueba, siente como que todo se activa. Además, la menta ayuda a la digestión, a refrescar el aliento y a darle un aire más elegante a cualquier plato. Lo que hacemos es lavar bien las hojitas, escurrirlas y luego picarlas grueso, pero no tanto. La idea es que queden pedacitos que uno pueda encontrar mientras come. Entonces, ya con todo listo, hágale pues que vamos a armar la ensalada. En un bol grande ponemos primero el pepino, la cebolla roja y la menta. Para finalizar como aderezo, agregamos el jugo de un limón, una cucharada de vinagre blanco, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de pimienta negra molida y una pizca de sal. Revolvemos con cuidado para que todo se impregne del saborcito, pero sin desbaratar las hojitas de menta. Y vea pues, en cuestión de minutos tenemos una ensalada fresca, ligera, colorida y muy nutritiva. Esto se puede servir solito como entrada o también como acompañante de un pollito asado, de un pescado al horno o hasta de una carne a la parrilla. Queda perfecto para esas reuniones familiares o para cuando uno quiere sorprender con algo sencillo pero bien presentado. Bueno, si todavía estás aquí es porque te gustó mucho lo que preparamos. Déjame en los comentarios una ensalada o un corazón y seguimos compartiendo más recetas. Y bueno, vea pues, ya quedó lista nuestra receta de hoy. ¿Cierto que está fácil? Ensalada de repollo y zanahoria, receta saludable y deliciosa. Bueno, pues mi gente linda de qué rico recetas. Ponga mi atención pues. Vamos a empezar con el repollo, o col blanco, que es la base de nuestra ensalada. Vamos a usar medio repollo, que de entrada ya le cuento es una maravilla para la salud porque es alto en fibra, ayuda a la digestión y tiene un montón de vitamina C, así que nos defiende el cuerpo y nos da energía. Lo primero es lavarlo bien bajo el chorro de agua, quitando esas hojas de afuera que a veces vienen un poquito marchitas. Luego lo partimos en dos y lo cortamos en tiras bien delgadas como julianas finitas para que quede suavecito al morder pero sin perder ese crocante tan rico. Un truquito, si quiere que quede más tierno puede ponerlo unos minutos en agua fría con un chorrito de vinagre, eso lo suaviza y hasta le realza el sabor. Te sugiero que te suscribas al canal, que esto por acá es puro sabor y buena vibra. Todos los días subimos recetas nuevas, con muchas opciones sin azúcar, ideales para quienes cuidan la salud pero no quieren dejar de comer rico. Bienvenido a mi canal. Seguimos con los tallos de cebolla, vamos a usar dos. Esta cebollita es especial, porque no es tan fuerte como la de huevo, pero tiene un aroma fresco que se siente de inmediato. La lavamos bien, le quitamos las punticas y la cortamos en rodajitas delgaditas, tanto la parte blanca como la parte verde, que aquí todo se aprovecha. Ahora viene la zanahoria, que nos va a dar ese color naranja tan alegre y una dulzura natural que equilibra los sabores. Vamos a usar una zanahoria mediana, la lavamos bien, le quitamos la cáscara y la rallamos finita. La zanahoria es buenísima para la vista por su contenido en beta-carotenos y también nos da fibra, así que es un ingrediente que además de rico, es saludable de verdad. El cilantro fresco no puede faltar. Vamos a usar un cuarto de manojo que aunque parezca poquito es suficiente para llenar de aroma toda la ensalada. Lo lavamos bien, sacudiendo el exceso de agua y lo picamos pequeñito para que se reparta de manera uniforme y cada bocado tenga ese saborcito tan nuestro, tan de casa. Ya con todo listo vamos a armar la ensalada. En un recipiente grande ponemos el repollo blanco, la cebolla de tallo, la zanahoria, el cilantro y 50 gramos de almendras en lonjas. No hay que complicarse buscando nada, que ya te dejé la lista de ingredientes en la descripción. Ahí está todo bien claro como para que cocines sin afán. Para finalizar como aderezo agregamos el jugo de un limón, 2 cucharadas de vinagre blanco, una pizca de sal, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y una pizca de pimienta negra molida. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos con calma, con movimientos envolventes para que todo se impregne bien y ahí la tiene pues, una ensalada fresca, colorida, con texturas diferentes y un sabor equilibrado entre lo crujiente, lo ácido, lo dulce y lo aromático. Esto se puede servir como acompañante de un pollo a la plancha, un pescadito o un pedazo de carne asada. Vea pues, si todavía estás aquí, es porque esta receta te encantó. Déjame en los comentarios tu ensaladita o un corazón, que eso me alegra el día. Así que hágale pues, anímese a prepararla y me cuenta cómo le fue. Si la hace, cuénteme si le puso algún ingrediente extra o si la dejó tal cual como se la expliqué.
La mejor ensalada baja en carbohidratos para asados. Bueno, pues vea, hoy le tengo una preparación que de entrada se le va a antojar solo de escucharla. Lo primero que vamos a tener en cuenta es la lechuga. Mire pues, yo le recomiendo lavarla muy bien, que quede bien limpia, porque la idea es que cuando uno la mastique sienta ese crujido fresco y natural. La vamos a lavar bajo el chorro de agua fría y si quiere le puede dar un remojo en agua con un poquitico de vinagre blanco, que eso ayuda a desinfectar. Ahora vamos con los tomates cherry. Los lavamos bajo agua corriente fría y usando el método de desinfección de nuestra preferencia los desinfectamos. Luego los partimos a la mitad porque la idea es que cada bocado tenga su explosión de saborcito dulce y jugoso. El tomate cherry tiene antioxidantes, vitamina C y es excelente para la piel, para las defensas y hasta para el corazón. Así que vea que no solo es sabor, también es salud. Seguimos con el pepino europeo. Este pepino es largo, de cáscara delgadita y lo mejor es que casi no tiene semillas, así que es perfecto para ensaladas. Usted lo lava bien, lo puede pelar parcialmente si quiere dejando unas tiritas de piel que le den contraste y luego lo corta en cubos pequeños. Y vea pues, el pepino es agua pura. Eso refresca, hidrata, ayuda a limpiar el organismo y a desinflamar. A mí me parece que es de los ingredientes que más le aportan frescura a una ensalada. Con mucho cariño te sugiero que te suscribas porque aquí compartimos recetas todos los días. Vas a encontrar ideas deliciosas, fáciles y saludables. Hay opciones sin azúcar, aptas para quienes cuidan su salud y hasta para diabéticos. La idea es que siempre tengas variedad para disfrutar. Qué alegría sería tenerte aquí acompañándome en cada receta. Retomamos la lechuga y con la ayuda de un centrifugador de verduras o toallas de cocina la secamos. Luego cortamos en tiras no muy delgadas. Ahora vamos con el cilantro fresco, que esto sí que es el toque colombiano, el toque paisa, porque ese saborcito y ese aroma no se cambian por nada. Lo lavamos muy bien, lo sacudimos y lo picamos finito. Ya con todo listo, vamos al montaje. Cogemos un bowl grande, acomodamos primero la lechuga bien fresca que quede como la base, encima ponemos los tomates cherry partidos, luego las rodajas de pepino que se vean bien bonitas y distribuidas y por último espolvoreamos el cilantro fresco picado. Para finalizar como aderezo agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra molida y si desean añaden el jugo de un limón. Con una cuchara grande o una espátula mezclamos suavemente asegurándonos de que el sabor del aderezo se incorpore por completo en cada uno de los ingredientes. Bueno, si ya llegaste hasta ti, eso es porque te encantó la receta. Déjame en los comentarios una ensalada o un corazoncito y seguimos trayendo más. Mire pues qué ensalada tan sencilla y tan rica, y lo mejor es que es muy versátil. La puede acompañar con un pedazo de pollo asado, con un pescadito o una carne asada bien deliciosa. Si la hace, cuénteme en los comentarios cómo le fue, si le gustó, con qué la acompañó, porque me gusta mucho leerlos y aprender también de ustedes. No olvide darle like al video, compartirlo con los amigos, con la familia, que usted sabe que siempre hay alguien buscando una receta rica y fácil. Y si aún no está suscrito, hágale pues, suscríbase al canal Qué Rico Recetas, que aquí siempre estamos trayendo preparaciones deliciosas y con mucho cariño. Un abrazo bien grande y nos vemos en la próxima receta. ¡Qué rico!